Buenos días. Iniciamos esta segunda jornada con una interesantísima mesa de diálogo entre dos primeros ejecutivos de compañías líderes y comprometidas con el impacto, el impulso de iniciativas de desarrollo sostenible. Isabel Tocino, primera ministra de Medio Ambiente, vicepresidenta de Santander España y el alma mater de este curso en el que estamos, conducirá este interesante debate con Miguel Carsi, presidente de Lexus y Toyota España, Marcelino Oreja, CEO de Enagas. No puede ser más oportuna esta mesa después de la propuesta normativa europea por la que se fija que para el año 2035 el final de la venta de los coches de combustión se anunció ayer. Es una iniciativa absolutamente sin precedentes. Muchísimas gracias a los tres. Estamos muy encantados y muy honrados de teneros aquí. Gracias. Gracias. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar aquí presentes una vez más. Muchísimas gracias a los ponentes. Y muy especialmente a quien es realmente el alma mater, es Alicia Muñoz Lombardía, que es la directora de este curso, la que ha organizado estas jornadas tan interesantes como fueron las de ayer y como va a ser sin duda la de hoy. No solamente por el nivel de ponentes que tenemos, ayer fue un gran éxito, hoy imagínense ustedes con quienes estamos empezando, como les pasaré a presentar a continuación, sino sobre todo, como ella insinuaba, por la actualidad de los temas que aquí se abordan. Cuando se empezó a pensar desde el Banco de Santander en hacer este evento y celebrar estas jornadas, la verdad es que siempre pensamos, y Alicia lo vio clarísimo enseguida, que era necesario hablar de los fondos europeos, que iban a ser un instrumento fundamental para la recuperación, pero ya intuíamos entonces que también para la transformación. Ayer lo comentó uno de los ponentes, Tomás Ramón Fernández, dice: vaya puntería, Alicia, porque justamente ayer se hizo como realidad el hecho de que efectivamente los fondos no son una entelequia, no es simplemente un decreto ley de cómo se va a hacer la gobernanza y la distribución, sino que ya han sido aprobados para España a nivel de la Unión Europea y por lo tanto el primer paquete de los 9.000 millones, de todo lo que nos va a ir llegando en esa lluvia de millones, realmente ya va a llegar. Si esto es importante, yo quiero decir, y comentaba Alicia que tuve el enorme privilegio de hace 25 años poner en marcha el primer Ministerio de Medio Ambiente, por tanto la sostenibilidad no es un invento de hoy, ya estaba inventado. Lo que sí es cierto es la fuerza y la dinámica transformadora de la sociedad, de una nueva forma de invertir que la sociedad está suponiendo. Si decimos que el 2020 ha sido un año que ha cambiado nuestras vidas, la verdad es que en este momento la transformación energética, la transformación hacia una economía sostenible, hacia una economía absolutamente descarbonizada, nos está cambiando ya la vida a todos los ciudadanos. Pues bien, todo eso ha sido a lo largo fundamentalmente de esta semana, simplemente una semana, que yo les quiero decir en esta breve introducción, cuando el año pasado, el jueves pasado, fue el Banco Central Europeo, el Banco Central Europeo fue el que puso en marcha una nueva estrategia, efectivamente, del 21 al 24, una nueva ruta de considerar en la política monetaria la importancia de la lucha contra el cambio climático. No me voy a extender porque no es motivo de eso hoy, pero es cierto que eso ha cambiado muchísimo a nivel de Banco Central Europeo y desde luego al sector financiero la regulación, la supervisión nos va a obligar a tener mucho más en cuenta no solamente a entidades financieras, sino desde luego también a las agencias de rating, las va a observar si efectivamente están haciendo sus mediciones de rating correctamente, la huella de carbono, los riesgos climáticos físicos, los de la transición energética, etcétera, etcétera. Pues bien, estábamos leyendo y informándonos de esos cambios en la estrategia del Banco Central Europeo el día 8 y el día 9, la Comisión Europea nos habla de una nueva estrategia de finanzas sostenibles. Y nos pone otra serie de deberes en donde lo que quiere, en 6 pasos distintos que va a ir desarrollando y que va a ver viendo la implementación a diciembre del 2023, nos dice exactamente qué es lo que las entidades financieras también tenemos que ir haciendo para esa frase tan manida a veces de que nadie se quede atrás, como las pymes, los consumidores, pueden tener ese acceso a la financiación sostenible. Y nos vuelve a regar de inversión de millones para que cada año
pueda haber mucha más producción y mucha más productividad en economía sostenible y descarbonizada. Estábamos viendo esto el día 9 y de repente nos anuncian nada menos que un PERTE. No crean ustedes que solamente estamos hablando de la sostenibilidad y de las finanzas sostenibles, sino que si importante fue ayer este curso por tratar estos temas, hoy vamos a hablar de los temas que se han puesto mucho más en marcha justamente en esta semana. El martes 13 de julio aprueba el Consejo de Ministros el primer PERTE, precisamente, lo citaba ahora mismo Alicia, de de vehículos eléctricos. Y este PERTE, y yo les preguntaré por ello a nuestros ponentes de hoy, qué es lo que va a suponer, cómo estamos de preparados, cuánto de credibilidad tiene, si lo vamos a poder cumplir o no. Y estamos analizando este PERTE, que nos cuesta un poquito analizar en la medida en que dicen que el 82% va a ser precisamente sobre inversión privada. Pero es que además, como no lo hacen vía decreto, que es como normalmente se suelen aprobar las cosas en los consejos de ministros, por lo menos en mi época, cuando se aprobaba, o un anteproyecto de ley, esto es un acuerdo. Y como tal acuerdo tendrá su desarrollo y tendrá sus modificaciones sin duda, pero vamos a escuchar a los expertos hoy. Y por último, Alicia lo acaba de citar, ya no puede ser de más actualidad este seminario de verano, este curso de verano en la Universidad Complutense, patrocinado por el Santander, cuando realmente se ha puesto en marcha ayer el paquete de medidas legislativas, yo diría, más ambicioso y más potente a lo largo de toda la historia, me atrevo a decir, casi de la Comisión Europea, y desde luego en materia de sostenibilidad. Esto sí que ya nos ha puesto en una dinámica de salida hacia una economía limpia, una economía descarbonizada, hacia una sociedad absolutamente transformada, en donde tendríamos que hablar también de cuánto de esa cultura, de ese cambio de mentalidad, falta todavía, no solamente en España, sino a nivel de usuarios, de consumidores, porque ayer veíamos la parte de los inversores y decían realmente que esto es un boom que crece por días exponencialmente, pero hay que ver luego cómo se aterriza eso en el día a día de la competitividad, de la ayuda al tejido productivo español, fundamentalmente en el 90% constituido por pequeñas y medianas empresas, por autónomos, por aquella frase que decíamos de que nadie se quede atrás. Y entonces hoy tenemos esa reforma de tantas directivas, la directiva de la energía, la directiva de la eficiencia energética, donde se es tan ambicioso en los objetivos que será uno de los temas que nuestros ponentes de esta mañana nos van a desarrollar, porque aquí nos estamos jugando todo. Si tecnológicamente estamos preparados, qué es lo que podemos hacer para no quedarnos atrás en la Unión Europea, no tanto en la Unión Europea, que realmente está liderando y va a seguir liderando el desarrollo sostenible y esa revolución verde que ya se ha puesto en marcha y va a ser la líder de los continentes efectivamente en neutralidad climática. Tenemos que ver cómo España se va a posicionar, cómo se va a colocar en este momento. Y para eso hoy le vamos a dedicar a unos temas fundamentales para ver cómo estamos de preparados y qué tenemos que hacer. Inauguramos esta segunda jornada con dos ponentes de superlujo. Tenemos en primer lugar al consejero delegado Marcelino Oreja de Enagás, que es ingeniero industrial, que tiene másters en distintas universidades y centros de negocios, aparte del IES y el INSEAD. A mí me ha encantado el de Singularity University, porque me parece que esa es la gran revolución que nos pone a todos de la NASA para arriba y que nos podrías contar cantidad de cosas, pero es que, como lo conozco y lo he vivido muy de cerca, es un gran innovador. Él está como patrono en la Fundación España Emprende y además tenemos la gran suerte, yo soy consejera de Enagás, por tanto estoy a su lado hace ya muchísimos años. Y cuando nadie hablaba de algo tan importante como esa molécula que es el hidrógeno, que es el combustible, yo casi diría del presente, pero desde luego del futuro, en el que no se puede hacer una descarbonización al año 2050, mucho menos al 2035, si no contamos con este combustible, si no contamos con todo ese backup que tiene el gas natural en este momento, también para conseguir efectivamente el combustible alternativo, que es el hidrógeno,
no vamos a poder avanzar. Y tenemos la suerte de poder escucharle desde ese apoyo que hace al emprendimiento, a las startups, con su apoyo financiero muchas veces, con fondos de la Unión Europea, con su apoyo institucional, pero su apoyo también industrial. Y por otra parte, tenemos luego la gran suerte de contar con otro gran experto, un enamorado de la automoción. Sí. La automoción en España es de los sectores más estratégicos que tenemos. A mí me parece que tiene un peso tremendo ya en el PIB, como dicen, el 11%. Y curiosamente, cuando le he escuchado al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, decir que con el PERTE que se pone en marcha podemos llegar como al 15% del PIB, que me lo expliquen, pero desde luego me preocupa también en la medida en que efectivamente tenemos que pensar también en la competitividad, en los tiempos, en cómo vamos adaptando toda esa normativa. Somos el segundo país productor de coches en la Unión Europea. Representa nuestra producción de coches el 20% de las exportaciones de España, por tanto no estamos hablando de cualquier cosa. Por eso son dos pilares fundamentales, dos ponentes de lujo, los que tenemos hoy, para hablar por una parte de qué representa todo esto que se está moviendo en la economía verde, ese importante combustible que tiene que ser la transición que hacemos desde el gas natural, el gas licuado, hacia el hidrógeno verde, y por otra parte, cómo nos puede afectar, cómo estamos de preparados en este momento en los temas de automoción, de movilidad sostenible en definitiva. Gracias, y a partir de aquí a mí me gustaría, además sé que os conocéis muy bien, que colaboráis, porque ambos en los objetivos de desarrollo sostenible, que los conocen muy bien y que los cumplen de maravilla, uno de los objetivos que tienen a gala siempre es el de las alianzas, el de promover alianzas, y tanto en España como fuera de España están trabajando conjuntamente hace ya varios años. The floor is yours. Muchas gracias, Isabel. Lo primero, gracias a ti por contar conmigo y al Banco de Santander por patrocinar este curso, que sin duda cae en un momento muy importante, ¿no? Yo creo que la transformación a la que nos vemos abocados va a cambiar muchas de las cosas que hoy conocemos. Decir que yo represento a Enagas, explicaré un poco por qué Enagas tiene relación con la movilidad, pero defenderé el gas, y no solo el hidrógeno, sino el gas natural. Hablamos mucho de la descarbonización y a veces lo confundimos con la electrificación. Y no se trata de electrificar la economía, ese no es el objetivo, por mucho que algunos otros energéticos lo busquen. El objetivo es descarbonizar, producir menos CO2 y gases de efecto contaminante, y también luchar contra o buscar la mejora de la calidad del aire en las ciudades. Ese es el objetivo, no es electrificar. Y para eso creo que el gas natural también va a jugar un papel importante. Permitidme que os cuente un poco qué es Enagas. Enagas es la compañía de transporte de gas en España. Es una compañía que tiene más de 50 años, 12.000 kilómetros de gasoductos, casi todas las plantas de gas, por así llega el gas licuado a España. A España llega la mitad del gas por tubo, la mitad del gas en barco. Y desde hace 12 años hemos empezado un crecimiento internacional. Estamos presentes en Chile, en México, en Perú, en Estados Unidos, y en un gasoducto que atraviesa Grecia y Albania y conecta con Italia, seguramente en Marruecos en los próximos meses. Por lo tanto, es una compañía que hoy tiene un 40% de negocio fuera de España ya. Y ahí, pues gracias al apoyo del Consejo y de como Isabel, pues hemos sido capaces de afrontar grandes problemas y asumir también procesos en otros países. Desde hace años iniciamos el proceso de internacionalización y después de diversificación. Y hemos iniciado un proceso buscando nuevas actividades, siempre buscando la promoción y uso del gas natural, la descarbonización, la promoción de la cultura emprendedora, y lo hemos hecho con dos vehículos. Uno, citaba Isabel, promoviendo la inversión en pequeñas empresas, muchas de ellas en el ámbito de la movilidad, y ahora lo contaré. Y hemos invertido también a través de una dirección de gas renovable que creamos hace 3 años, yo creo que de forma pionera en Europa entre los transportistas de gas, y mucha gente hace 3 años cuando empezamos con esto pues no entendía que una compañía como Enagas, volcada en el gas natural, se dedicara al gas renovable. Y ahí nosotros hablamos de biometano, de biogás, biometano e hidrógeno.
que también tiene mucho que ver con la movilidad. Enagás tiene un firme compromiso con la descarbonización. Y yo creo que la descarbonización va a venir por las industrias que hoy contaminan, porque son las que pueden reducir su huella de carbono. Enagás, que llegó a producir 500.000 de toneladas de carbono al año, hoy está en 200.000 y hemos comprometido ser neutros en carbono en el año 40 y yo creo que lo seremos antes. Y siempre que se habla de la descarbonización se asumen compromisos, lo hablaremos cuando hablamos de movilidad y tecnología, se asumen compromisos contando que va a haber tecnología que hoy no existe. Cualquiera de los anuncios que hoy vemos, tanto los PERTEs como los compromisos de la Comisión, están asumiendo que hay una última parte que hoy no tenemos resuelta. Cuando una compañía como nosotros dice que va a reducir a cero su huella de carbono es porque creemos que de aquí al año 40 vamos a encontrar soluciones tecnológicas que hoy no tenemos. Y ahora un pequeño paréntesis, muchas veces para descarbonizar necesitamos la ayuda de la Administración con los permisos y no llegan siempre. Y a veces hay unos compromisos que se asumen, pero luego no se ejecutan. Nosotros, primero, hemos decidido ser neutros en carbono en el año 40. Además, promovemos usos del gas natural sustitutivos de otros combustibles más contaminantes. Hay que recordar que el gas natural produce 25% menos de emisiones de CO2, casi reduce por completo las emisiones de NOx, de SOx y de partículas. Por lo tanto, de cara a la calidad del aire en las ciudades sería crítico la adopción del gas natural y de cara a la reducción de la contaminación el gas natural va a jugar un papel muy importante. Porque cuando hablamos de descarbonización, y la movilidad es un buen ejemplo, es muy importante pensar en la urgencia. Oímos con mucha frecuencia planes al año 50, pero pocos al año 21. Y el CO2 es acumulativo. Cualquier partícula de CO2 que emitamos a la atmósfera hoy va a estar ahí. Luego, no se trata de intentar que en el año 50 haya cero emisiones, se trata de que haya menos emisiones hoy. Claro, esto lo dice el que se dedica al gas, porque casi todo lo que implica urgencia implica sustituir otros combustibles por gas natural. Porque hoy no hay alternativa mejor que el gas natural para reducir las emisiones en movilidad y en muchos otros ámbitos. El gas natural ofrece estas grandes ventajas. Habrá, yo creo que muy deprisa, la adopción del biometano, el biogás proveniente de residuos agrícolas y ganaderos transformado en biometano, es decir, la misma composición del gas natural, y hay mucha oportunidad ahí y también además permitirá pues mejorar la rentabilidad de algunas instalaciones agrícolas y ganaderas. Y luego llegará el hidrógeno, ¿no? Y hablaremos mucho de él, estando aquí Miguel, un gran experto, hablaremos del hidrógeno. Pero cuando hablamos de movilidad, igual que decíamos que la descarbonización es la prioridad y no la electrificación, tendemos muchas veces a pensar en movilidad en lo que nos tenemos más cerca, que es el vehículo que utilizamos todos nosotros. Vale, un paréntesis, yo he venido aquí en un coche de hidrógeno, de Toyota, no puede ser de otra manera, con el que me desplazo normalmente. Es verdad que en España hay solo 10 o 12, pero confiamos en que crezca muy deprisa y los fondos ahí van a jugar un papel seguro muy importante. Pero cuando hablamos de movilidad tenemos que hablar de movilidad en sentido amplio. Tenemos que pensar en la movilidad del camión, de larga distancia, del vehículo de entrega a domicilio, del vehículo de pequeño tamaño, de los camiones, de los autobuses, de los barcos, de los trenes, y ahí es donde nos jugamos realmente la contaminación. Y muchas veces le prestamos mucha atención al vehículo doméstico, pero el vehículo doméstico lo utilizamos relativamente poco. El número de kilómetros que hacemos en particular relativamente poco. Realmente la incidencia en la reducción de la contaminación está en el camión, en el tren y en el barco. Y para esos usos hoy la mejor solución es el gas natural. Y hay la paradoja que en algunas ciudades hay una gran apuesta, ciudades portuarias, por la sustitución del vehículo particular por el vehículo eléctrico, y vemos grandes transatlánticos, grandes petroleros o grandes vehículos de camiones barcos de carga que entran y salen del puerto contaminando un fuel pesado cuando podrían ser sustituidos por gas natural de una forma relativamente sencilla.
¿Qué hemos hecho nosotros desde Enagas? Nosotros hemos apostado, como decía, en distintos proyectos de promoción del uso del gas natural, del hidrógeno y el biogás. Ya venimos contando con los fondos europeos, porque la Comisión Europea lleva tiempo promoviendo la descarbonización de la economía. Y aunque no se cuenta, pero la descarbonización hasta ahora en movilidad ha venido por la promoción del gas natural en esos ámbitos que he citado. Hemos recibido una ayuda importante para instalar gasineras y estamos participando en la creación de gasineras en España, que todavía hay muy pocas. En España hay 120 puntos de suministro de gas natural, de los cuales la mitad más o menos son de GNL para larga distancia, para camiones, y la otra mitad para vehículos particulares. Es decir, que cuando no voy en el coche de hidrógeno, voy en un coche de gas natural. Cuando tengo que hacer una distancia un poco más larga, pues cojo mi coche de GNL. En bunkering, suministro de gas a buques, hemos recibido ayudas importantes, hasta el 20% de la inversión para la construcción de barcos para suministrar gas a buques, gas natural, y ahí creo que hay una oportunidad muy grande de movilidad, y ha habido ayudas europeas. Estamos construyendo un barco en Asturias y otro en Corea, que por tamaño no hemos podido encargar la construcción en España para suministrar gas a buques. Estamos hablando de barcos de más de 100 metros de eslora, hablando de barcos de entre 5 y 12.000 metros cúbicos de gas natural. Estamos apostando mucho por el I+D, y lo hacemos no solamente a través del I+D clásico, sino también a través de la inversión en pequeñas compañías y en el venture capital. Creo que la inversión en compañías es crítico para que esto crezca. Y quiero acabar recordando a Patricia Botín, que en una entrevista en un programa de televisión de Daniel Calleja le preguntó a un investigador que cuál era lo mejor que se podría hacer para luchar contra el cambio climático, y este investigador le dijo: invertir en empresas, en venture capital, en pymes, en pequeñas empresas, en la promoción de tecnologías para reducir la lucha contra el cambio climático. Por lo tanto, eso lo hemos hecho mucho. Y en relación con los fondos, que al final decía que ya ha habido fondos, los fondos europeos van a transformar seguro la forma que tenemos de entender la economía, el modelo productivo, la forma de generar la electricidad, la forma de consumir la energía. Lo van a hacer a través de las inversiones en CAPEX, a través de la inversión en I+D y en pequeñas empresas. Cuando hablamos del hidrógeno, cuando hablamos del hidrógeno, es verdad que es una realidad. A veces hemos hablado tanto de él que parece que se vende en la sección bio del Mercadona, y no. En España hoy no se produce todavía hidrógeno verde. Mentira, se producen algunos pequeños kilovatios, y de hecho Enagas produce hidrógeno verde en su planta de Cartagena con un electrolizador producido por una compañía invertida por Enagas segoviana. Pero no hay generación masiva. El coche de hidrógeno que conduzco, el Toyota, cuya hidrogenera, el punto de suministro de hidrógeno, es un proyecto conjunto con Toyota, ese hidrógeno es gris, es producido con gas natural, con un reformado de gas natural, porque hoy todavía no hay hidrógeno verde en España. El primer proyecto de generación de hidrógeno verde en España será un proyecto de Enagas en Baleares, en Mallorca, promovido por Enagas y por Acciona, con fondos europeos. Hemos recibido un 30% de la CAPEX con fondos europeos en proyecto de promoción de la descarbonización de las islas, anterior a los Pension Funds, y ese proyecto verá la luz. Ya estamos en la fase de construcción y esperamos tener hidrógeno verde inyectado en red y en uso para vehículos a final de este año, principios del que viene. Es un proyecto que atenderá en un 30% a las flotas de autobuses del Ayuntamiento de Palma, que es el off-taker. Un tercio se utilizará en hoteles para la generación de electricidad y calor, y un tercio se inyectará en red para reducir la huella de carbono del gas natural que se consume en Mallorca. Por tanto, será un proyecto pionero en una primera isla europea, primer proyecto de generación de hidrógeno verde en el sur de Europa. Fue promovido por Enagas porque tenemos obligación como compañía de promover y ayudar y arriesgar en proyectos de ese tipo. Luego el Consejo sí me dice que arriesgar sí, pero que también con responsabilidad. Hay que encontrar un equilibrio. Pero yo creo que son los proyectos. Y los fondos europeos son aquellos que nos van a transformar. La transformación va a ser dolorosa. Hoy había un artículo que recomiendo muy interesante, una entrevista de Timmermans,
en algún periódico y hablaba, no sé si decía palabra dolorosa, pero casi traumática. Es decir, tiene que ser urgente. Y siento decir que la urgencia pasa por el gas natural. Y le dejo a Miguel y luego, pues, muy bien. Yo iba a decir que si nos ha dado la visión del ingeniero industrial, hemos entendido efectivamente cómo el gas es el combustible de sustitución en este momento y tendríamos que utilizarlo cada vez más. El hidrógeno tiene un gran porvenir y un gran futuro y celebramos muchísimo que vaya a ser precisamente de la mano de Nagas. Como hay que fabricarlo, hay que extraerlo de donde está, realmente hay distintos colores teóricamente de este hidrógeno. Vamos a escuchar a continuación a una persona que es el punto de vista del economista, es licenciado en económicas y efectivamente se enamoró de la automoción, yo creo que casi desde que nació, porque yo creo que a pesar de su juventud se ha dedicado siempre a la automoción, a la movilidad sostenible. Es presidente y consejero delegado de Toyota y Lexus en este momento. Leí como que ya el año pasado habíais comercializado más de 300.000 vehículos híbridos y esto sigue aumentando. Ahora tenéis ya comercializando vehículos con hidrógeno. Entonces quiero que nos cuentes un poco cómo sois tan pioneros. Toyota viene también Japón y demás, pero cómo estáis haciendo toda esa maravilla de inversión en tecnología para que esto sea real. Bueno, en primer lugar agradecerte, Isabel, la invitación, también a Santander y a la Universidad Complutense. Es un placer estar aquí en este panel y la verdad es que pues poner el punto de vista de Toyota, ¿no? Toyota hace más de 25 años ya, después de la Cumbre del Planeta de Río de Janeiro, tomó la determinación de buscar vehículos cada vez más ecológicos con la tecnología disponible, que es un punto importante, como ha mencionado Marcelino, porque la tecnología muchas veces no está preparada, entonces hay que buscarla. En aquel primer momento lo que se pensó es, pues juntemos un motor de explosión con una batería para reducir el consumo de gasolina de los coches. De aquella decisión hace más de 20 años surgió el primer modelo y a día de hoy pues llevamos vendidos, creo que en todo el mundo, más de 14 millones de unidades de vehículos híbridos, con lo que esto ha supuesto de reducción de emisiones no solo de CO2 sino también de monóxido de carbono, que es la calidad del aire, como también decía Marcelino. La apuesta de Toyota de pasado y de futuro pasa por múltiples tecnologías. Lógicamente, a día de hoy, elegir una tecnología parece muy arriesgado, ¿no? Apostar a un color y puede salir el otro color, ¿no? Entonces, lo que estamos siempre en Toyota es viendo cualquier posibilidad, cualquier alternativa nueva para estudiarla e incorporarla dentro de los vehículos que comercializamos. Entonces, lo más moderno en estos momentos que tenemos es hidrógeno, pero no sabemos si va a ser plenamente la tecnología exclusiva del futuro o vendrán otras tecnologías que permitirán movernos o desplazarnos de un punto a otro de una manera más económica, más rápida y más ecológica. Entonces, bueno, dentro de esta apuesta multitecnológica, empezando por los híbridos eléctricos que comercializamos, más los híbridos enchufables, los eléctricos que están llegando, pero aquí tengo que decir que también el público, como también mencionabais, el cliente todavía no ve la urgencia ni la necesidad de dar el cambio. Y también en España llevamos un poco de retraso frente a la electrificación para poder comercializar de una manera más extensa los vehículos eléctricos. La vamos a recuperar seguro con el PERTE que se ha anunciado, la vamos a recuperar seguro con el nuevo reto de la Unión Europea y bueno, pues tenemos que seguir trabajando en ello porque desde luego también es una tecnología que tenemos que explotar al máximo en el corto plazo. El hidrógeno, como decíamos, pues es la tecnología de futuro. Para mí a día de hoy sí, hasta que salga otra tecnología. El hidrógeno verde, producido de una manera ecológica, no tiene ninguna emisión, no emite de ninguna manera CO2 y el consumo, por ejemplo, en vehículos produce agua que se puede beber, H2O, la fórmula perfecta de agua que se puede consumir.
Es una tecnología que va a venir con los fondos europeos, se va a desplegar mucho. Vamos a ver qué es, porque lógicamente el interés va a crecer y con la necesidad de la urgencia que tenemos es una de las tecnologías por las que se apuesta. Otros países van mucho más avanzados que Europa, pues Japón apostó por el hidrógeno, está bastante avanzado. En Europa tenemos países como Alemania, Inglaterra o Francia donde también nos llevan cierta ventaja, pero ahí yo creo que España tiene una oportunidad única en la historia. Yo creo que lo comentábamos también el otro día, contamos con los recursos naturales para producir energías renovables, el sol, el viento. Contamos con la superficie necesaria para poder producir de forma masiva energía limpia. Contamos con el agua necesaria para producir hidrógeno verde. Yo creo que es una oportunidad única para España de convertirse por primera vez en exportador de energía en toda nuestra historia, ¿no? Porque siempre hemos sido dependientes de energías extranjeras, con lo cual creo que como proyecto de país es importantísimo y vital que el hidrógeno siga desarrollándose y tenemos la oportunidad de convertirnos en exportadores de hidrógeno. Las utilidades del hidrógeno a día de hoy, pues yo creo que van surgiendo y las vamos viendo, pero en Toyota ya estamos produciendo autobuses de hidrógeno en una planta en Portugal. Estamos también desarrollando un tren de hidrógeno junto con CAF y Renfe. Estamos también en proyectos de transporte pesado propios y tenemos esta segunda generación de Mirai. El Mirai ya se han vendido más de 3.000 unidades en todo el mundo y bueno, pues esperamos que podamos seguir desarrollando estas tecnologías no solamente para la automoción, que al final es un consumo limitado, sino para el resto de industrias y el resto de movilidad que va a hacer falta y que bueno, pues va a ayudar a descarbonizar la movilidad de futuro. Muchas gracias, Miguel. Al hilo de tu intervención me surgen algunas preguntas. Por una parte, me encanta que has citado la tecnología, porque además el vehículo tiene que estar además conectado, o sea que también hay que meterle otro tipo de tecnologías, no solamente que ya no sea combustión, sino que esté conectado. ¿Cómo estaba pensando yo ahora, al hilo de lo que estamos viendo, que se nos propone ya en la Unión Europea, cómo ves tú de posible avanzar en España en esas tecnologías para cumplir el objetivo tan ambicioso, me parece a mí, del Fit for 55 de ayer, en donde no solamente en el 2035, que me parece que está a la vuelta de la esquina, ya no se pueden comercializar vehículos con combustibles fósiles, sino algo más gordo todavía me ha parecido, que tenéis que reducir el 40% de las emisiones de lo que hoy se está vendiendo para pasado mañana, para el 2023. ¿Estaremos preparados? ¿Te parece posible? Bueno, la automoción es un producto industrial. Los plazos son largos, no son tan largos a lo mejor como otros transportes más pesados, pero sí que los tiempos de desarrollo hasta la puesta en marcha son complejos y largos. Las tecnologías están, las vamos a acelerar al máximo posible para cumplir con todos los requisitos, pero sí que es importante tener claro el plan y porque también el exceso de regulación puede llevar a veces a que una industria sufra, ¿no? Y Marcelino mencionaba la fabricación de buques, ¿no? España era una potencia y por una regulación excesiva pues ya no tenemos esa capacidad productiva. Entonces hay que tener un equilibrio. Yo creo que tenemos que analizar muy bien toda la información de esta semana, que nos va a llevar mucho tiempo porque lógicamente es todo muy novedoso y tenemos que ver cómo ponerlo en práctica de una manera lo menos dolorosa posible para que lo cumplamos todos y podamos ayudar a la sociedad, ¿no? Porque al final es lo que tenemos que hacer. Entonces yo creo que
Vamos a estudiarlo, vamos a verlo. A lo mejor también la primera idea, luego ya sabemos que puede suavizarse, endurecerse yo creo que no, pero todos los fabricantes teníamos, Toyota ha sido el fabricante que menos CO2 ha emitido en los coches vendidos en la Unión Europea, por debajo de 95 gramos que era la regulación, y el roadmap, el camino lo tenemos. Si hay que acelerarlo, aceleraremos. Pero la industria, lógicamente, tiene sus tiempos para adaptarse y tiene que contar con tecnologías de transición también, pues para llegar de una manera más coherente, ¿no? Entonces, vamos a estudiarlo, vamos a ver cuál es la redacción final y, por supuesto, que vamos a poner todas las medidas para llegar a los objetivos tan ambiciosos que están marcando. Estoy de acuerdo contigo que nos ha llegado como un libro de cabecera, como aquel que llamaban el petete para todo el verano en las noches de insomnio, porque son páginas y páginas y páginas, ¿no? Antes de pasar a preguntarle también a Marcelino, hay otra reflexión que me hago de tu intervención, y es, como estamos todos ahora tanto hablando, sobre todo en el área del retail, y el cambio de la conducta de los consumidores y demás, la experiencia del cliente. Claro, aquí tenemos un problema, lo decías tú, de demanda para poder producir muchos más coches, ¿no? Entonces, a tu juicio, ¿dónde podría estar hoy el cuello de botella por el cual todavía no hay tanta mentalidad o cambio de mentalidad en los clientes, en los usuarios, para comprar este tipo de vehículos? ¿Es una cuestión de precio? ¿Es una cuestión de que a lo mejor están esperando que la tecnología sea más sofisticada y lleven el ordenador puesto en casa, etcétera, la domótica, yo que sé todo lo que se va a inventar ahí? ¿O dónde estaría el cuello de botella? Nosotros en Toyota siempre ponemos al cliente en el centro. Esto que a veces es fácil de decir, luego es complejo y activarlo es difícil. Pero la velocidad a la que vamos en España es un poco inferior a la del resto de países europeos. Yo creo que hay que analizar el porqué, ¿no? Al cliente hay que ponérselo siempre fácil, hay que hacer las cosas sencillas, ¿no? En España hoy leía un artículo de Pedro Martín en El Confidencial que decía que el 60% de la población vive en edificios y el 70% de los coches duermen en la calle. Entonces, electrificar todas las calles de las ciudades es otro reto que no creo que seamos capaces de abordar a corto plazo. Entonces, tenemos que buscar la manera de que la tecnología también ayude a que las cargas, tanto de coches eléctricos como de hidrógeno, bueno, en hidrógeno son 3 minutos, de 3 a 5 minutos se puedan recorrer ya hasta 1000 kilómetros con esas cargas, ¿no? Bueno, pues tenemos que hacer las cosas más fáciles para que el cliente lo perciba. El cliente, el consumidor, yo creo que también está cambiando, lo estamos viendo, ¿no? Ha habido momentos, pues no sé, desde la cumbre del Planeta de Río ya empezamos a tomar todos un poco de conciencia. Luego, pues en el año 2015 con el Dieselgate ha habido otro momento donde el cliente, el consumidor ha dicho, a lo mejor tengo que cambiar la forma en la que compro coches. Entonces vamos viendo que el cliente va evolucionando y se va sofisticando, y desde luego pues todo lo que está pidiendo irá en los coches. Los coches van a estar conectados, pero también hay que conectar las carreteras. ¿Cómo las vamos a conectar? Los coches van a ser autónomos. A día de hoy ya pues cualquiera de nuestros coches puedes levantar las manos del volante durante un corto periodo de tiempo. Lógicamente hay una regulación que a los 10 segundos te obliga a volver a coger el volante, pero ya pueden circular por carreteras de manera semiautónoma, y eso va a seguir viniendo. Entonces yo creo que el cliente va evolucionando, pero también lleva su tiempo que evolucione y que lo vea, y tiene que ser muy sencillo. Si no se lo ponemos sencillo entre todos, no habrá este clic último que necesitamos para el cambio completo. Marcelino, tú eres usuario, has dicho, de estos coches, tanto con gas natural como con hidrógeno. ¿Tú crees que España, a día de hoy, me imagino que no, pero con relación a otros países de la Unión Europea, la evolución que tú vas viendo, has citado antes, de los puntos de conexión que estaba comentando ahora mismo Miguel, tanto las gasolineras como las hidrogeneras, ¿puede ser un cuello de botella también, o crees que tenemos ahora con el PERTE y todas las ayudas que dicen que nos van a dar, podemos acelerar toda esta situación? Sí, yo creo que va a coexistir
distintos tipos de tecnología durante mucho tiempo. Yo creo que pensar que en el año 35, porque alguien le da un botón, los coches van a ser todos de hidrógeno, creo que eso no es posible. Yo creo que va a coexistir muchas tecnologías. Insisto, lo importante es descarbonizar, ¿no? En España hay 120 gasolineras gasineras, ¿no? De GNL y de GNC. Viajar por España con un coche de GNC no es fácil. De hecho, todos son híbridos y admiten también, tienen un pequeño depósito de gasolina, porque si no, no llegarías. Y llevamos 15 años desarrollando y es un motor de combustión que es híbrido. El mismo motor de combustión, el motor Otto, es el mismo motor que consume GNC y gasolina. En el caso del vehículo a larga distancia, sí que las distancias son muy largas, por lo tanto los camiones están ya adoptando el GNL. Y los camiones están adoptando el GNL por razones económicas, porque es más barato viajar, consumir GNL que GNC. De hecho, el coche de rango medio que cuesta menos el transportar o viajar en él es el coche de GNC. La última comparativa es el Seat. Por tanto, esa va a ser la razón por la que el consumidor elegirá un tipo de combustible u otro. Nos empeñamos en pensar que el consumidor reacciona igual que el ciudadano. El consumidor y la empresa tiene muchas veces razones fundamentalmente económicas para tomar decisiones de compra. Las empresas, aunque el ESG es cada vez más importante, tenemos que cumplir con una rentabilidad. Por lo tanto, la diferencia entre el ciudadano y el consumidor hay que tenerla en consideración, ¿no? Y los coches de hidrógeno son muy caros. Ningún particular se podría comprar un coche de hidrógeno. Y si vamos a los puntos de recarga, hay uno en España. Hay un punto y además tienes que estar adherido al programa de Nagas Toyota para poder utilizar ese punto. Y el precio va a ser muy importante. Es verdad que las ayudas públicas pueden permitir acelerarlo, pero fijaos que llevamos 10 años con el gas natural y todavía no tenemos una red suficiente. Habrá unos puntos de conexión de inyección de hidrógeno y de eléctrico, pero para algunos usos pues seguirá coexistiendo con tecnologías. Estoy convencido. Y la regulación es muy importante, porque es verdad que no podemos caer en exceso de regulación, pero si no regulamos y obligamos a que determinadas cosas ocurran, no ocurrirán. En el programa de emprendimiento que he citado antes, nosotros apostamos hace 4 años por una compañía de transporte de última milla, que se llama Llevo, participada por Enagás y por Ilunion, por el grupo empresarial de la ONCE, creyendo que iba a haber una apuesta firme de las ciudades por evitar, son coches eléctricos y de gas natural, por evitar el transporte profesional en los núcleos urbanos que no fueran con gas natural o eléctricos. Y eso no se ha producido. Tenemos limitado el acceso a las ciudades los particulares, pero no los profesionales. Y lo entiendo, porque si no, podría ser muy perjudicial para un sector económico importante. Y tampoco vemos en los clientes ninguna voluntad de pagar de más o lo mismo, o prevalecer nuestros servicios frente a otros. Y bueno, con alguna compañía pública importante de transporte hemos dejado de trabajar porque no están dispuestos a pagar mejor por coches de gas natural o eléctrico. Uy, se nos ha ido el tiempo rapidísimo, pero para terminar simplemente una reflexión me gustaría, y con esto terminamos. Vosotros pensáis, porque antes lo comentaba Miguel, que podemos caminar y España podría tener un peso específico en los nuevos exportadores de estas nuevas energías que tenemos todos los ingredientes. Estamos hablando del gas natural tan importante como backup en toda esta transición, las nuevas tecnologías, el hidrógeno y demás. Yo el otro día pensaba realmente que a lo mejor la OPEP va a ir cayendo un poquito en desuso con el tiempo, no lo sé hasta qué punto y cuándo, pero a lo mejor esa otra agencia internacional de energías renovables llamada IRENA en sus siglas, igual va a tener más peso específico. ¿Creéis que España, que tiene tantas materias primas como habéis citado en energías renovables, podemos pintar algo en esa nueva geopolítica y geoestrategia de países que pueden realmente tener más peso específico en vez de seguir dependiendo siempre de los combustibles, como hacíamos hasta ahora? ¿Cómo lo veis? Sí, muy rápido. Creo que sí, lo ha dicho antes Miguel. Yo creo que España tiene espacio donde colocar energía solar fotovoltaica, que es la más competitiva. Tiene una red de gasoductos importante, pequeña cuña también, y tiene tecnología, tiene empresas, tiene sol, tiene viento, tenemos todo, pero necesitamos también regulación, porque si no nos pueden adelantar algunos otros países.
yo creo que tenemos una oportunidad para convertirnos en un gran productor de hidrógeno. Yo estoy convencido, vamos, a raíz de haber empezado a jugar con el hidrógeno, ¿no? Porque realmente no ha sido un estudio en profundidad, pero yo creo que, vamos, contamos con todos los ingredientes para dar la campanada. Y es que sería la primera vez, ¿no?, que España puede exportar energía a través de los gasoductos ya instalados o otros que se hagan a toda Europa. Es decir, España por las noches con el viento podemos producir hidrógeno, almacenarlo y luego consumirlo o exportarlo. O sea, creo que es un camino a futuro que tenemos que explorar y que seguro que funcionará. Estoy convencido. Pues nos quedamos sin tiempo, pero nos quedamos con este espíritu tan positivo de este nuevo reto que se le plantea a España en este mundo de una transformación a una economía descarbonizada, a una revolución verde en la que ya estamos todos inmersos y en el que yo creo que tenemos que ayudar todos a contribuir a esta educación verde que es muy urgente, como habéis comentado, para que España no solamente no se quede atrás, sino que sea uno de los pilares de esta construcción de la revolución verde de la Unión Europea. Muchas gracias a todos y continuamos la mañana con nuevos ponentes. Gracias, Miguel. Gracias Marcelino.